Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a aprender a crear un material de madera procedural con el sistema Advanced Wood de 3D Studio Max, que nos va a permitir materializar objetos como este, dando la sensación de que están esculpidos en madera. En lugar de utilizar texturas, fotografías, vamos a utilizar este sistema procedural precisamente para poder conseguir esta estructura tridimensional que podéis ver aquí en esta imagen de ejemplo, que le da este acabado creíble a nuestra madera. Pero antes de comenzar con el video tutorial, quiero anunciaros que estamos celebrando nuestro 7º aniversario en 3dcollective.es y que todos nuestros productos están en oferta. Podéis encontrar productos como nuestras plantas escaneadas, el curso Claves del fotorrealismo con un descuento muy especial, nuestros cielos HDRI calibrados, otros modelos 3D escaneados como pueden ser nuestros olivos, texturas de suciedad, modelos 3D, etc. Así que si estabais esperando una buena oportunidad para adquirir alguno de nuestros productos o simplemente queréis brindar vuestro apoyo al canal, esta puede ser una manera de hacerlo. Y ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo. Voy a dividirlo en dos partes. Primero vamos a analizar de forma teórica el funcionamiento de este mapa y luego lo aplicamos sobre un objeto real. Aquí tengo un trozo de madera, es un pedazo de 30 centímetros por 30 centímetros por 60 de alto y vamos a aplicarle este material procedural o esta textura procedural de madera. La encontramos dentro de mapas, en general Advanced Wood. Y como veis, este es un mapa que tiene 3 salidas o es un sistema procedural que tiene 3 salidas y 2 entradas. Ahora veremos exactamente qué significa cada una de ellas, pero de momento vamos a conectar el diffuse en el diffuse, el roughness en nuestro glossiness y el bump en el bump. Para que esto no se comporte como glossiness, venimos aquí y lo cambiamos a roughness. Y ahora, para tener propiedades de dieléctrico, le ponemos la reflectividad al 100%. Como se trata de madera, a mí personalmente me suele gustar trabajar con índices de refracción un poquito más bajos de lo normal en el caso de la madera. Y como veis, esto ya nos genera una textura, nos genera una estructura tridimensional sobre nuestro objeto. Podemos, dentro del Advanced Wood, manipular una serie de presets para comenzar. Por ejemplo, aquí tenemos dividido en categorías de madera y tipos de acabado. Tenemos, por ejemplo, ash brillante, ash painted, que nosotros podemos definir el color con el que se ha pintado esta madera y entonces pues vemos que aparece pintado y solamente varía ligeramente el glossiness, por ejemplo. Tenemos también cerezo, por ejemplo, que es uno que a mí me suele gustar mucho como punto de partida. Hay roble, etc. Lo interesante aquí es que tengáis una referencia muy clara de lo que queréis conseguir y a partir de ahí vosotros elijáis el que más se parezca a vuestra referencia. Obviamente el problema que suelen tener estos mapas procedurales es que de entrada, como punto de partida, no siempre son muy realistas. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo añadirle un poco más de realismo en la segunda parte práctica del vídeo. Primero vamos a concentrarnos en entender qué hace cada uno de estos parámetros, o al menos la mayoría de los parámetros. Para que podáis comprender exactamente la diferencia entre esto y otros sistemas de mapeado, fijaros que aquí, si yo, por ejemplo, empiezo a manipular este modelo y cojo una de las caras, por ejemplo, y la muevo, esta cara de aquí, lo que ocurre es que la textura se va adaptando en función de mi modelo, en función de cómo yo voy cortando o modificando las caras. Veis que aquí, por ejemplo, ahora hay unos anillos y allí donde estos anillos son cortados, la textura continúa por la cara frontal. Así es como ocurre en el mundo real y es lo que le da esa parte visual a la madera, pero aquí no nos tenemos que preocupar de nada, ya lo hace automáticamente el software. Es por lo tanto, en lugar de una textura, en lugar de ser una foto de un trozo de madera, un mapa tridimensional. Lo que está haciendo aquí el software es generar esta estructura de anillos y por lo tanto, en 3 dimensiones, en función de cómo sea la morfología de nuestro objeto, el software le dará un aspecto u otro. Esto es lo más interesante de este tipo de mapas. Obviamente no viene sin algunas limitaciones. Cuando busquemos aplicarle una textura de madera a una superficie plana muy grande, por ejemplo, va a seguir siendo muchísimo mejor usar una textura, porque va a tener muchos más detalles y normalmente va a ser más realista. Ahora bien, cuando queramos aplicarle una
textura de madera a una escultura de madera, por ejemplo, o cuando queramos hacerlo al pomo de una puerta, a un objeto decorativo pequeño, entonces este mapa se vuelve mucho más interesante. Vamos a explorar un poco los fundamentos de esta textura. Vamos a acercarnos para poderlo ver bien. Voy a poner aquí en una vista que podáis entender bien lo que vamos haciendo. Bueno, primero elegimos un preset, yo me voy a quedar con este de cerezo como punto de partida. Lo siguiente que tenemos aquí es la escala. La escala creo que es muy sencilla de entender, vamos a manipularla para que lo veáis. Si la aumento, aumenta el tamaño del árbol, es como si esto fuera un árbol más grande. Y si lo disminuyo, pues disminuye. Y la escala, por lo tanto, o la cantidad de anillos se multiplica. Normalmente lo dejaríamos casi siempre en 1, salvo que con propósitos estéticos queramos forzar que se vea más cantidad de beta o menos cantidad de beta sobre un objeto. Luego tenemos los ejes de proyección, que yo creo que también son bastante sencillos de entender. Es el eje del corte, en este caso si lo alineamos con Y, lo alineamos con este eje transversal, si lo alineamos con S, con este otro eje, y si lo ponemos en Z, nuestro tronco estará alineado en vertical, que es lo que yo voy a hacer ahora porque creo que es como mejor se ve lo que vamos a ir haciendo poco a poco. Luego tenemos el roughness. Este sería el roughness general de nuestra madera. Obviamente, si ponemos 0 debería de ser más brillante, si ponemos 1 debería de ser más mate. Pero no es el único sitio donde nosotros definimos el roughness. Luego tenemos también el roughness de la madera temprana en nuestro objeto. ¿Qué es esto de la madera temprana y la madera tardía? Pues es, por así decirlo, la diferencia de color que hay entre la parte interior del anillo de madera y la parte exterior de estos anillos de madera. Para que se entienda mejor, lo que voy a hacer es cambiar el color. Vamos a ponerle, pues no sé, un color rosa, por ejemplo. Y por defecto, este Early Wood sería esta parte de aquí de nuestra madera y este Power determina el color de la parte exterior del anillo de la madera. Vamos a exagerarlo, lo vamos a poner por ejemplo en 2, para que veáis como cada vez se oscurece más esta zona de la madera. Si lo pongo en 1, toda la madera tendrá un color similar. Esta diferencia que vemos aquí es debido a un noise que ahora después veremos cómo funciona. De manera que este Power lo que controla es cuánto más oscura es la madera en la zona exterior del anillo. Si no queremos especificarlo mediante un Power, podemos especificarlo mediante un color. Y podríamos llegar a crear atrocidades tremendas, como una madera que tiene la parte interior rosa y la parte exterior roja, por ejemplo. Normalmente, como la mayoría de maderas tienen un color más o menos homogéneo, aunque hay excepciones, prefiero trabajar con un solo color. Así que vamos a venir aquí, vamos a definir el color de nuestra madera, vamos a usar un color marrón. Aquí a veces a las personas sobre todo que están empezando les cuesta visualizar la diferencia entre tono, saturación y luminosidad. Si os pasa eso, una cosa que podéis hacer es empezar con una saturación muy alta, por ejemplo, y con un valor de luminosidad intermedio y concentrarnos al principio solo en el tono, es decir, cómo de rojizo o amarillento quiero que sea mi madera. Y una vez que visualizo el tono, entonces me puedo concentrar en la saturación y en la luminosidad. Por supuesto, esto os va a quedar muchísimo mejor si lo hacéis con una buena referencia. Si trabajáis de ojo, no suele ser una buena idea. Yo creo que esta madera, por ejemplo, como punto de partida, a mí me sirve. Bien, ya tenemos aquí el color y una cosa que yo suelo hacer es disminuir un poquito este power porque siento, al menos en objetos pequeños, al menos en el tipo de objetos que yo voy a texturizar con este mapa, que si lo dejamos como viene por defecto suele ser muy intenso, ¿no? Se ve demasiado esa diferencia entre betas y a veces me parece que no queda muy realista. Entonces yo lo suelo bajar un poco, tal vez una cosa como esta está bien. Me voy a concentrar aquí en el Raw Diffuse para que podamos ver rápidamente los cambios que vamos introduciendo. Quizá voy a darle un poquito más de escala, solamente para que lo podamos ver mejor en el ejemplo, ¿vale? Y nos vamos a concentrar aquí en estas zonas. Voy a acercar un poquito más para que podamos ver los cambios que vamos introduciendo. Bueno, como veis ya tenemos una estructura interesante sobre nuestra geometría. Luego tenemos dos tipos de ruido que afectan al color y luego también tendremos un ruido que afecta a la distorsión
de nuestros anillos. Este que tenemos aquí, este Perlin Noise, afecta al color, así como este otro de aquí. Si los desactivo los dos, veréis que la madera se vuelve mucho más homogénea. Los anillos ya no tienen esa variación de tono, sino que son muchísimo más homogéneos, ¿veis? No hay una transición tan compleja, mientras que si activo, por ejemplo, este Perlin Noise, veis que aparece un ruido que ya hace que distintas zonas del anillo tengan distintos tonos. Aquí lo podéis ver, esto es un poco más oscuro que esto de aquí, por ejemplo. Aquí controlamos la escala. Si lo ponemos más alto tenemos como un grano más fino, si lo ponemos más bajo tenemos un grano más pequeño. Suele ser interesante que tengamos un poco de esto, porque así añadimos complejidad a la veta de nuestra madera. Y luego también tenemos este otro, que es otro grado de ruido que podemos activar o desactivar en nuestro diffuse. Yo os recomiendo tenerlos activos los dos siempre. Y ahora aquí nos vamos a la parte de distribución, de cómo se distribuyen estos anillos. Lo primero es este Fiber Cosine, que es para añadirle un poco de distorsión. No lo vais a ver muy bien. ¿Veis? Aquí se distorsionan un poquito las vetas. Bueno, si alguna vez queréis añadir más complejidad, lo podríamos hacer con esto. Luego tenemos este Fiber Perlin Noise, que esto sí afecta a la morfología, ya no al color, sino a la forma, a la estructura de los anillos. Veis que si lo desactivo, todos los anillos son concéntricos y con un radio perfecto, lo cual nos va a dar un corte en nuestra madera como este, ¿veis? Un corte súper perfecto que a veces, pues en árboles pequeños especialmente, puede ser lo que estamos buscando, ¿no? Pero normalmente siempre tendremos un poquito de distorsión, que nos va a permitir sacar estos dibujos en la veta, en el corte transversal de nuestra madera. Cuanto más alto lo pongamos, más distorsión tendremos, y cuanto más bajo, menos distorsión tendremos. Yo me voy a quedar aquí con algo intermedio, tal vez 0,4 está bien. Luego también podemos aplicar este Perlin Noise al crecimiento, es otra aleatoriedad extra que le podemos añadir a nuestro material. Y luego tenemos aquí los ratios, que es la relación que hay entre early wood y late wood. Cuánto hay de uno, cuánto hay de otro, etc. Por ejemplo, el sharpness, lo vamos a subir aquí un montón, controla lo afilado, en este caso, que está el early wood, y entonces se marcarán, vamos a dejarlo en lugar de en 1, en 0,9 o 0,8, por ejemplo, para que se vea mejor. ¿Veis? Se marca muy afiladito esto. Si lo ponemos más bajo, pues son más gruesas, es un degradado más sutil. Nuevamente, esto se ve bien cuando tengamos una referencia. Y esto hace lo mismo para el otro, para el late wood. Podemos afilarlo o dejarlo más degradado. Luego tenemos aquí el ratio, que este ratio básicamente controla cuánto de uno versus al otro hay. Si lo dejamos en un punto intermedio, por ejemplo, pues el degradado estará en el medio. ¿Veis? Que más o menos tienen el mismo peso visual, las zonas oscuras y las zonas claritas. Y si lo vamos bajando, pues hacemos que, vamos a ponerle 0,2, por ejemplo. ¿Veis? Hacemos que haya más del blanco y menos de lo oscuro. Y así podemos controlar un poco esa relación que hay entre las distintas partes de nuestra madera. Como veis, es muy versátil, podemos definir bastante bien el aspecto y si tenemos una muy buena referencia podemos conseguir resultados bastante buenos. Bien, ya esto lo vamos a dar por finalizado y vamos a pasar al siguiente apartado, que serían los poros, ¿no? Estas pequeñas huequecitos que puede haber en nuestra madera. Los poros afectan al detalle más pequeño que tenemos en nuestra madera. Hemos definido las propiedades generales y ahora le vamos a añadir un detalle pequeño y con los rayos luego le añadiremos un detalle de escala media. Para que esto se pueda ver mejor nos tenemos que acercar hasta que empiecen a ser visibles estos detallitos que tenemos aquí. Estos pequeños huecos, estas pequeñas cavidades que suele haber en la madera, son importantes porque le añaden esta sensación de complejidad. Si los desactivamos, veréis que desaparecen por completo, y si los activamos, tenemos estos pequeños cortes en nuestra madera. Y los podemos configurar con estas opciones. Podemos definir dónde están y dónde no están. Por ejemplo, que los queremos solo en la parte temprana de la madera, pues le ponemos early only o late only. O podemos ponerle both para que esté en ambas partes.
Luego tenemos el radio. Yo creo que esto también es bastante descriptivo. Vamos a incrementar el radio y por lo tanto se hacen más grandes estos poros, estos cortes. O lo podemos disminuir. Si lo disminuimos demasiado, terminan por desaparecer, se hacen demasiado pequeños. Esto también tiene mucho que ver con la escala del render que vamos a hacer. Si vamos a hacer algo que se va a ver desde lejos y ponemos aquí un radio muy pequeño, probablemente a nivel visual luego no se va a ver nada, pero si nos queremos acercar mucho a un objeto y queremos que parezca detallado, que parezca nítido, pues puede ser una buena oportunidad para poner aquí valores muy bajitos y acercarnos a nuestro objeto. Así que de momento vamos a dejar algo... Uy, eso es mucho, vamos a poner 0,05. Sí, 0, lo que viene por defecto yo creo que está bastante bien. Luego tenemos aquí este otro parámetro. Este parámetro nos permite definir la densidad de nuestras cavidades. Cuanto más bajo sea este valor, mayor densidad tendremos. Y llega a un punto, como veis, que si ponemos tantos, se vuelve negra, se vuelve muy oscura la madera. Si lo vamos bajando, veis, cada vez tenemos más de estos poros y conforme lo vamos subiendo, cada vez tenemos menos de estos poros. Nuevamente, como siempre os digo, referencia y ahí podéis calibrar perfectamente cómo es vuestra madera. Vamos a ponerle 0,2 por ejemplo, o 0,15 más o menos. Y luego tenemos el Color Power, que también hemos visto arriba cómo funcionaba, es cuánto de oscuros son. Si le ponemos un valor muy alto serán muy oscuros, muy marcados. Si le ponemos 1 no se verán porque tendrán exactamente el mismo color que la madera. Esto también depende mucho de la distancia a la que vayamos a observar la madera. Igual cuando la vemos de lejos nos conviene, nos interesa exagerar este parámetro y para luego verla de cerca igual hay que disimularlo un poco más. Y luego tenemos este otro parámetro que hace referencia a la profundidad, que lo vamos a apreciar sobre todo en el mapa de normales. Como de momento no estamos trabajando con un mapa de relieve complejo, lo vamos a dejar como viene por defecto. Ahora que ya hemos introducido este grado de complejidad fino, vamos a ver cómo configurar los rays para introducir otro grado de complejidad de otra escala diferente. Los rayos, los rays, yo creo que son bastante evidentes, son estos cortes que tenemos aquí sobre la estructura de nuestra madera. Aquí quizás se ven demasiado marcados y no muy estéticos, pero es importante tener en cuenta cómo se ven también en la parte lateral de nuestro modelo. Voy a poner un poco aquí para que podamos ver las dos zonas simultáneamente y juzguemos un poquito mejor qué es lo que hace estos rayos. Los podemos activar o desactivar. Si los quitamos, veis, la madera se queda un poquito más limpia. Y si los activamos, aparecen estos cortes que son como grietas, pero que si os fijáis no llegan hasta abajo en la madera. Tienen una profundidad limitada y un ancho que también se puede configurar. Lo primero es este Color Power, que ya sabéis lo que hace. Es igual que en los otros parámetros. Nos permite definir cómo de oscuras son las zonas. Yo lo voy a exagerar de momento para que se vean bien los ejemplos, pero normalmente, como antes, me gusta ponerlo muy sutil, ponerlo muy bajito. Bien. Luego tenemos aquí este Segment Length, lo podemos subir y entonces aparecerán un poco más profundos, pero menos de estos elementos, o lo podemos bajar, aparecerán menos elementos y menos profundos. Bueno, lo vamos a dejar como viene por defecto. Esta es la cantidad de cortes que tenemos. Pues si ponemos muchos, vais a ver que aparecen un montón más de cortes. Si ponemos pocos, aparecerán muy poquitos. Vamos a irlo subiendo poco a poco, ¿veis? Van apareciendo estos elementos. Viene por defecto en 160, pues quizá lo podemos bajar un poco, a la mitad. Una cosa así. Esto nuevamente os remito siempre a la referencia, que es lo que os va a condicionar cómo se tiene que ver vuestra madera. Y con estos dos parámetros controlamos básicamente el ancho y el largo y la profundidad, ¿no? Aquí podemos ponerle mayor profundidad a los cortes, ¿veis? Y entonces hacemos una madera como más vieja, más agrietada. Y aquí se puede configurar la profundidad, aunque llega a un punto donde desaparecen, hay que tener cuidado. Vamos a ponerle 1,025. A ver qué pasa aquí. Vamos a subirlo desde aquí, que no sé qué le pasa ahora. Perdón, es que el máximo es 1. 0,25. ¿Veis? Así los hacemos más gordos y vamos a intentar hacerlos muy finitos, pero que se sigan viendo. Quizás una cosa así ya se empiezan a ver discretamente y ahí ya también empiezan a aparecer esos cortes. Como veis, tenemos básicamente varios parámetros para definir el color. Primero tenemos un color sólido del Early Wood y otro para el Late Wood, que podemos configurar con un Power. El Roughness de la madera lo configuramos con estos dos elementos. Este Roughness que tenemos aquí podemos pensar en él como el Roughness del Late Wood,
y este que tenemos aquí como el roughness del early boot. Yo dejaría siempre marcados los ruidos que vienen por defecto porque creo que estéticamente le añaden complejidad al objeto. Podemos jugar un poco con los ratios en función de nuestra referencia para controlar la distribución del degradado entre el early y el late boot. Y luego podemos jugar con los pores y los rays para conseguir un nivel intermedio y un nivel fino de detalle sobre nuestra madera. Y con esto ahora vamos a ver un ejercicio práctico donde aplicando estos conocimientos mapearemos un objeto. Ahora que ya sabemos cómo funciona esta textura, vamos a aplicarlo a un objeto real. Yo quiero mapear este candelabro, es un objeto pequeñito, con formas complejas, y quiero que parezca que es un trozo de madera y que está tallado en la madera. Aquí tenemos dos opciones. La primera sería hacer unas coordenadas de mapeado, yo ya las he preparado. Estas son las coordenadas de mapeado para este objeto. Si no sabéis cómo se hacen coordenadas de mapeado, podéis mirar mis vídeos al respecto, pero recordad que no es necesario tener coordenadas de mapeado para utilizar este sistema de madera procedural. Yo os lo muestro para que entendáis la diferencia en procedimientos de trabajo. Yo aquí he hecho unas coordenadas de mapeado donde he decidido priorizar que la geometría no tenga mucha distorsión, y eso significa que luego va a haber bastantes cortes. Como veis aquí está bastante segmentado el mapa y por lo tanto si hacemos un render de nuestra geometría, pues veremos esos cortes visiblemente aplicados sobre nuestra geometría. Esto se podría solucionar de varias maneras, o bien mapeándolo con menos cortes, pero siempre vamos a tener un corte transversal, y si es un objeto tan complejo como este, normalmente vamos a tener mucha distorsión. Otra opción que tenemos, en lugar de utilizar coordenadas de mapeado y textura proyectada sobre las coordenadas de mapeado, es, en lugar de eso, podemos utilizar Triplenar Texture, por ejemplo. Vamos a venir aquí y le vamos a conectar a esta textura nuestro Triplenar Texture, para que veamos un poco cuál sería la diferencia. Con Triplenar Texture podemos intentar corregir en parte este problema. Lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es tratar de buscar una orientación para nuestra textura que sea un poco más elegante, y sobre todo lo que nos va a tocar hacer aquí es camuflar estos cortes. Veis que aquí se nota perfectamente que la textura está proyectada en distintos ejes. Aquí se ve perfectamente la proyección, que es distinta a esta y que es distinta a la proyección en Z. Sin embargo, quizás si exageramos muchísimo el blend, podemos camuflar la proyección de un eje con la del otro, y honestamente para cuando lo vemos de lejos, por ejemplo, esto suele ser más que suficiente. Pero si os dais cuenta, esto no se termina de ver perfecto. Se ve pues eso, como tres ejes proyectados mezclados al 100%. Igual podemos mezclarlos un poco menos, podemos ir jugando con estos parámetros. Y esta podría ser una solución interesante. Pero como veis, todavía tiene problemas. Vamos a ver, por lo tanto, cómo hacerlo con nuestro mapa de Advanced Boot. Vamos a comenzar con el mapa por defecto. Vamos a venir aquí, General, Advanced Boot, conectamos los inputs de nuestro material, como hemos hecho antes en el ejemplo teórico. Le ponemos una reflectividad del 100% y yo voy a ponerle aquí... Esto es solamente un punto de partida porque luego probablemente vamos a mapear incluso el índice de refracción. Marcamos Roughness y vamos a empezar con este Cherry Unfinish, que nos da un resultado que a mi modo de ver es bastante estético. Vamos a trabajar primero la escala. Yo creo que voy a exagerar un poquito la escala para que se vea más de esta madera. 0,6 o 0,7 me parece que puede estar bien. Ahora me estoy fijando un poco, pues eso, en la escala de estos anillos, la posición que ocupan, etc. Yo creo que la proyección en Z está bien. Y ahora me voy a fijar normalmente primero en el Diffuse Filter. Primero me voy a concentrar en el albedo. Lo primero que noto es que quizás está muy marcada la diferencia entre el early y el late boot. Esta transición me parece que tiene que ser un poquito más sutil. Si lo dejamos en 1, recordad, se ve muy poquito. Vamos a ponerlo en 1,1, por ejemplo, para que se note un poquito más. Y luego también me gusta manipular estos ratios. Vamos a ponerle aquí 1 para que veamos la diferencia. ¿Veis? Aquí casi invertimos el proceso. Si le ponemos algo intermedio, se ve muy marcado, se ve como 50-50, y si le ponemos aquí valores muy pequeños, pues se ve una transición bastante sutil. Luego el sharpness también lo vamos a trabajar un poco. Así lo disimulamos un poco y así lo hacemos más afilado. Vamos a probar quizás con 0,8. Una cosa así podría ser.
0,7. Esto podría estar bien. A ver, sí, 0,65 por ejemplo. Y vamos a hacer algo parecido con este otro de aquí. A ver, bueno, yo creo que así está bien por defecto, porque como ya le hemos metido mucho sharpness al otro, se ve bastante bien. Y quizás vamos a ver si podemos hacerlo todavía más como sutil la transición. Vamos a ponerle 0,05. Esto es cuestión de ir probando hasta que encontremos un resultado que visualmente nos convence. 0,3. A ver. Yo creo que una cosa como esta, entre 0,5 y 0,6, me gusta cómo queda el resultado. Vamos a ver si desactivamos nuestros poros. Lo que ocurre, ¿veis? De repente todos esos puntitos oscuros han desaparecido de nuestra madera y a mí me parecía que estaban bien, que le añadían estéticamente, le añaden esta sensación de que efectivamente esto es un trozo de madera. Vamos a configurarlos para que quizás estén solo en el early boot, a ver cómo queda. Un poco rara la distribución, ¿no? A ver en el late boot. Como es tan pequeñito este late boot, probablemente no va a verse mucho. Bueno, no queda mal, la verdad. De momento lo voy a poner en ambos. El radio creo que lo voy a bajar un poco. Vamos a ponerle 0,03, por ejemplo. Volvamos aquí a nuestro diffuse, que se ve un poco mejor. Quizá nos deberíamos de acercar un poco la cámara para poderlo ver bien, pero yo creo que ya estamos súper cerca. Este es un objeto que mide nada, unos pocos centímetros. Así que tampoco lo quiero exagerar. Vamos a quitar unos pocos. Quizá he quitado demasiados, 0,2. Sí, una cosa así creo que puede estar bien. Voy a desactivar momentáneamente los rayos para poderme concentrar bien solamente en la parte de los poros y poder entender qué voy añadiendo en cada una de las etapas. Como veis, es muy muy sutil, así que quizás hay que hacer lo contrario y hay que introducir más cantidad de estos elementos. Y los voy a poner más sutiles, que no sean tan oscuros. Simplemente que añadan complejidad, que añadan estos detalles, pero quizás no tan oscuros. Una cosa así me parece que puede estar bien. Y ahora vamos a concentrarnos en estos rayos. Estos también me parece que son un poco bestias. Les voy a poner un color más sutil. Tal vez una cosa como esta. Y yo creo que esto podría ser un punto de partida interesante para nuestro diffuse. Y ahora vamos a concentrarnos en el color. Voy a coger y voy a poner un color más oscuro. Quizás un poquito más rojizo. Voy a exagerar de momento la saturación para poderme concentrar bien solamente en el tono. Quiero algo así, más o menos. Un poco menos de luminosidad. Esto ya me va gustando. Ya voy teniendo un albedo que me parece interesante. Quizás aquí puedo bajar un poquito el power del late boot para que no se marque tanto esa beta y quede como una madera más fina, más natural. Los rays siento que están un poquito exagerados. Vamos a quitar algunos. Y quizás vamos a darles un poquito menos de profundidad para que no sean tan invasivos. No me gusta cómo quedan ahí arriba, que parece que están como cortados. A ver si hacemos al contrario, si aumentamos la intensidad. Bueno, tampoco me terminan de convencer. Este es un proceso iterativo donde pues hay que ir haciendo esto que yo estoy haciendo, que es simplemente ir probando hasta que encontremos algo que visualmente nos funcione. Yo creo que esto puede ser. A ver. Sí, esto me parece que puede ser interesante. A ver, un poquito más. Les voy a quitar un poquito de radio, que me molesta que sean tan gruesos. Esto ya me va gustando más, me parece más el tipo de madera que yo tengo en la cabeza para este objeto. Y ahora me puedo empezar a concentrar en el resto de canales. Me puedo empezar a concentrar en el relieve, por ejemplo, y me puedo empezar a concentrar en el roughness. Si nos fijamos, yo ya aquí tengo preparados los canales correspondientes. Tenemos aquí el de roughness. El problema que tiene este roughness es que es demasiado perfecto. Es decir, en un objeto de madera como este, el roughness debería ser mucho más complejo. Deberíamos de ver un cambio de roughness entre distintas vetas, los poros, etc. Y lo que hace el software aquí es simplemente un degradado de un valor a otro. Entonces, esto necesita ser trabajado y me interesa que el roughness base, por lo menos,
sea este, es decir, sí que me interesa tener este degradado como punto de partida, pero también quiero añadirle algo más encima. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, es utilizar un composite. Y en este composite vamos a utilizar el roughness como punto de partida y vamos a añadir un canal extra. Este roughness lo vamos a conectar en nuestro roughness. ¿Y de dónde podemos sacar información? Pues podemos sacarla o del canal diffuse o del canal de relieve. Vamos a analizar cada uno de estos canales. Una cosa que podemos hacer es conectarlos momentáneamente en el diffuse, venirnos aquí a nuestro row diffuse filter y así analizamos qué contiene cada uno de esos canales. Por ejemplo, el relieve también es muy simple. Contiene un degradado de relieve entre una zona y la otra, lo cual no es muy realista, pero a nivel de mapa de normales sí que le da una sensación como de cambio de glossiness. Y luego tenemos los poros más oscuros. Bueno, esto podría ser interesante, pero no nos añade el nivel de complejidad que yo estoy buscando. Si quisiéramos mucho grado de control, podríamos duplicar este Advanced Boot, clonar aquellos parámetros que queramos que estén clonados, pero utilizar colores en blanco y negro. Yo no voy a hacer eso porque es extremadamente tedioso. En lugar de eso, voy a utilizar, por ejemplo, un Gradient Ramp. Gradient Ramp lo vamos a configurar en modo Mapped y vamos a conectar el Diffuse en el Source Map. Esto lo que nos va a dar es una versión en blanco y negro de nuestro mapa, básicamente. Y esta versión en blanco y negro, como veis, tiene muchísimos matices, muchísimos detalles. Lo que voy a intentar ahora es aislar aquellos detalles que yo quiero, por ejemplo, multiplicar sobre mi mapa de roughness o añadir sobre mi mapa de roughness. Recordad que nosotros cuando trabajamos con roughness queremos que las zonas ocluidas o las zonas que reflejan menos tengan un roughness más alto. Algo como esto puede estar bien. Lo primero que voy a hacer, por lo tanto, como yo quiero el resultado invertido, es invertir estos valores. Podríais hacerlo con un output, también sin ningún problema. Ya sabéis que yo en mi flujo de trabajo suelo utilizar mucho output. Lo estoy haciendo con este gradient, pues simplemente también por mostrar algo un poco diferente. Yo creo que esto podría ser interesante. No sé si nos estamos comiendo algo de información. Vamos a probar con output por si acaso. Vamos a meternos aquí un output momentáneamente en nuestro diffuse. Recordad que aunque aquí estamos viendo color, cuando nosotros trabajemos posteriormente sobre el canal de roughness, el color no tiene ningún tipo de influencia. Vamos a ver si podemos introducir un poquito más de contraste aquí. El resultado yo creo que va a ser similar. Sí, tenemos el mismo tipo de resultado, así que me voy a quedar con mi versión en blanco y negro. Y lo que quiero ahora, por lo tanto, es tratar de aislar las zonas más oscuras. Vamos a crear aquí otro punto para asegurarnos de que tenemos algo de información. Y a estas zonas más oscuras les quiero dar un valor de roughness diferente, que probablemente va a ser más alto del que tenemos aquí como punto de partida. Para hacer eso, por lo tanto, lo que vamos a hacer es conectar esto como máscara y una de dos, o creamos una versión más brillante de este roughness o directamente, si queremos, podemos crear un V-Ray Color con un valor de roughness más alto, por ejemplo. Vamos a darle aquí un valor de roughness de 0,9, por ejemplo, que es un poquito más alto que lo que teníamos antes. Para verlo, vamos a conectarlo en el diffuse. Esto es una cosa que os recomiendo muy a menudo, porque así se ve mucho mejor lo que estamos haciendo. Veis que apenas tiene ningún impacto. Vamos a exagerar esto. A ver si le ponemos 0, ¿qué ocurre? Ahí sí que se puede apreciar. Son valores muy sutiles y por lo tanto vamos a ponerle, yo creo que 1.
Esto, aunque no se termine de apreciar bien aquí en este render, sí que nos va a afectar un poco al roughness de nuestra madera. Quizás podemos incluso hacer que la máscara sea un poquito más generosa. Exacto. Y con esto veis lo que estoy haciendo es introducir un poco más de complejidad en nuestro roughness. De manera que ahora nuestra madera se va a empezar poco a poco a comportar de formas un poco más creíbles. Ya no vamos a tener un roughness tan genérico, sino que de repente la propia beta, la propia estructura de nuestra madera, va a hacer que haya unas zonas más oscuras o menos reflectantes que otras. Vamos a verlo quizás en nuestro Reflection Filter. Como es muy sutil, se ve muy poco, igual se aprecian los especulares. Aquí se empieza a apreciar lo que estamos consiguiendo. Tenemos este degradado que hemos conseguido gracias a lo que tenemos por defecto, y aquí lo que podemos ir haciendo, voy a todavía exagerar más la máscara, para ir introduciendo mi cambio en el roughness. Estos son cambios muy sutiles, pero que si queremos hacer un render de un producto, queremos hacer un render de alta calidad, pueden ser necesarios. Otra cosa que voy a hacer es introducirle un clear coat, es decir, quiero que esta madera, en lugar de ser madera al natural, sea madera barnizada. Para hacer esto es extremadamente sencillo, venimos aquí, activamos el clear coat y le damos un valor de roughness diferente, por ejemplo 0,35, y automáticamente tenemos un clear coat. Es importante destacar que los clear coat, los barnices, no suelen tener un índice de refracción tan alto como un dieléctrico, y también es importante destacar que aquí deberíamos de tener también un poco de relieve, ¿no? Igual podemos coger y decirle que utilice exactamente el mismo relieve que tenemos aquí en la base. Ahora también podemos comenzar a analizar si ese relieve está haciendo algo o no. Como veis, es un relieve extremadamente sutil. Vamos a ponerle más. Y ahí lo podemos empezar a apreciar. Y nuevamente, ¿qué ocurre con el mapa de relieve? Pues que este Advanced Boot genera un relieve muy básico, que es un degradado de transición entre el Early Boot y el Late Boot, y un relieve en función a la profundidad que le hemos puesto para los poros, que no está mal, es decir, añade un primer grado de complejidad que es interesante para nuestra madera, pero que a menudo es insuficiente. Voy a añadir, por lo tanto, otro composite para hacer algo parecido a lo que hemos hecho con el canal de roughness, con el canal de bump. Y por lo tanto vamos a coger aquí el bump como base, podemos extraer de nuestro diffuse a través de un color to bump los detalles más finos de nuestro relieve. Vamos a conectarlo aquí en el diffuse para que veáis lo que hace esta máscara. Vamos a ponerle aquí quizás... Bueno, aquí no se va a apreciar. Vamos a ponerle un poquito más. Una cosa así quizás. Está bien. Y esto lo vamos a conectar aquí. Y quizá las vamos a mezclar al 50%, por ejemplo. Como siempre os digo, no os apuntáis esto como si fuera una receta, es decir, esto es simplemente pues, lo que se me ocurre que podemos hacer para mejorar un poco el relieve, pero no es una receta, igual luego vosotros lo probáis, no os funciona y encontráis una estrategia mejor. Lo que quiero que veáis es que por defecto este mapa requiere un pequeño tratamiento, un pequeño trabajo para conseguir que se vea mejor. Veis que ahora hemos añadido mayor grado de complejidad gracias a incorporar este mapa. No os olvidéis que los mapas de relieve, cuando los analizamos así con el denoise y en pequeñito, no se suelen ver bien. Normalmente es necesario que hagamos un pequeño render a gran escala de la zona para poder evaluar exactamente la complejidad de nuestro mapa de relieve. Y aquí podéis ver que lo que en el visor en pequeñito se veía bien y parecía que estaba quedando muy bien, aquí está muy exagerado. Estas son cosas con las que tenéis que tener mucho cuidado porque es lo que le da al final ese aspecto plasticoso. Así estaría bien. Podemos volver a nuestro resultado en miniatura para seguir trabajando. Y ahora lo que vamos a hacer quizás a nivel artístico, pues me voy a permitir el lujo de reducir la participación de este clear coat porque me parece que es muy exagerado. También podemos en el clear coat utilizar el propio degradado que teníamos de nuestro roughness y remapearlo. Por ejemplo, esta vez lo voy a hacer con un output para que veáis dos herramientas distintas. Lo podemos remapear para que el roughness de este clear coat sea un poco menor
que el roughness que tenemos en nuestro objeto base. Si los dejamos iguales, obviamente queda muy mate, pero si ahora venimos aquí en el output y le quitamos un poquito de... Perdón, al revés, que siempre termino haciéndolo como si fuera glossiness, aquí podemos empezar, ¿veis?, a definir un poco de complejidad. Básicamente lo que estamos buscando es que no se vea perfecto, que se vea este degradado, que se vea la estructura de nuestra madera. Veis que del degradado inicial que teníamos, que era muy simple, a lo que tenemos ahora, hemos añadido un alto grado de complejidad. Estos detalles son importantes cuando buscamos que un material que no está en principio diseñado para verse tan de cerca se pueda ver bien incluso a estas distancias. Por último, recordad también que si queréis podéis utilizar el propio Clear Coat para teñir vuestra madera de colores más intensos, para simular quizás que es un barniz con un tinte, con un acabado el que sea, y esto os puede ayudar también, ¿veis?, a teñir vuestro objeto más oscuro, por ejemplo, si queréis hacer dos versiones de vuestro material, una más oscura y una más clarita, etc. Para finalizar os he preparado un render a 3000 píxeles para que podamos ver un poco la calidad que obtenemos. Como veis está bastante bien. Todavía se siente un poco ese aspecto procedural, igual podríamos trabajar un poco más el mapa para que se viera más creíble, más realista, pero en mi opinión está bastante bien. Obviamente no es lo mismo que un escaneo, si escaneáramos este objeto nos quedaría perfecto, nos quedaría mucho mejor, pero para estos casos donde no tenemos el objeto escaneado y necesitamos que se vea bien y no queremos ni mapearlo, ni tenemos una textura ni nada, creo que este mapa procedural puede ser una muy buena herramienta y por eso os la quería mostrar. Como siempre espero que os haya parecido útil e interesante este vídeo. Si es así me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios o a través de un like en este canal o en mis redes sociales. Como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.